Hay muchas ideas equivocadas sobre lo que es y lo que no es el arrepentimiento, y muchas de ellas las utilizamos para engañarnos a nosotros mismos, pero al que no podemos engañar es a Dios, quien conoce las intenciones de los corazones. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Castillo y en este segmento en particular de Por Fe y Para Fe veremos lo que no es el arrepentimiento. Empecemos con el primero. Número 1. Arrepentimiento no es solamente reformación. Un alcohólico puede reformarse porque su hígado ha sido dañado, pero no porque su alma ha sido dañada. La reformación por sí sola no es arrepentimiento para salvación. Este alcohólico siente dolor por su mala salud y se reforma, pero su alma todavía está en pecado. El solo cambiar la conducta sin cambio de corazón no es arrepentimiento. Se requiere un cambio radical. Eso es necesario. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10 dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Número 2. Arrepentimiento no es ocultar el pecado. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nuestra intención es rehusarnos reconocer nuestro pecado y rehusarnos pedirle perdón a Dios y a quienes hemos ofendido, entonces no hay un verdadero cambio de mente ni tampoco de corazón. El arrepentimiento genuino es necesario para el perdón de pecados, pues en Salmos 32:1 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. El arrepentimiento entonces no es ocultar el pecado, se requiere confesarlo y apartarse del pecado para alcanzar misericordia. Número 3. Arrepentimiento no es confesión. Primero de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tristemente, hay muchos que solamente lo confiesan, es decir, revelan, expresan, admiten el pecado una vez que han sido descubiertos, pero no con un verdadero arrepentimiento. Un adúltero, drogadicto, alcohólico, adicto a la pornografía, mentiroso o engañador pudiera desembuchar lo que hace, pero sin haber cambiado su mente y sin cambiar su corazón acerca de sus acciones pecaminosas. Número 4. Arrepentimiento no es remordimiento. En Judas encontramos remordimiento después de que entregó a Jesús, quien eventualmente fue condenado a muerte. Pero ese remordimiento le llevó a cometer suicidio. Mateo 27:3-5 dice que cuando Judas, el que lo habían traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y a nosotros qué nos importa?, le respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, salió de allí, luego fue y lamentablemente se ahorcó. Remordimiento, angustia o inquietud no es un genuino arrepentimiento por el pecado. En el caso de Judas, inclusive, lo llevó a la muerte. Número 5. Arrepentimiento no es prometer el ya no pecar más. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento a los pecadores, pero les decía allá en Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Al escuchar su mensaje en Lucas 3:10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? La respuesta de Juan no fue un simple, prometan no volver a pecar. No, Juan el Bautista les dio instrucciones específicas de cambiar su conducta, pero como la evidencia de un cambio dentro de su corazón. No era solamente un, ya no lo voy a volver a hacer, ya no voy a pecar. Veamos lo que le dijo a los publicanos y a los soldados en Lucas 3:12-14. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Sabes, el arrepentimiento verdadero
es el cambio de vida que se origina por un cambio en el corazón que solamente el Señor Jesucristo puede hacer. Un estafador va a abandonar el engaño y el fraude, no solamente prometer que dejará de ser deshonesto. Y amigo, aunque en el próximo segmento veremos los detalles de lo que sí es el arrepentimiento, debo concluir diciéndote que el arrepentimiento implica cambio de mente, de actitud, de propósito, y esto conlleva el quebrantarse con dolor de pecado ante Jesucristo. Es un cambio de corazón respecto a Dios y respecto al pecado. El arrepentimiento no es solo un ajuste mental, es una revolución de corazón, libertad de la esclavitud del pecado, que como fruto de esa revolución y libertad, a través de Cristo Jesús, ahora es andar en una nueva vida. Esto es un paso importante para vivir por fe y para fe.